Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, estamos viendo, estamos en el atributo de relación que dijimos es la omnipresencia de Dios. Voy a recordar lo que hemos visto de ahí, algunos puntos. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios nos ayuda para entender claramente que Dios tiene el control siempre de todas las cosas del cielo y la tierra, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Cuántos puntos vimos de esto? ¿Dos o tres? Cuatro. O sea que vimos cómo nos ayuda también a tener confianza y descanso, ¿verdad? Omnipresencia. Ok, entonces vamos, el uno sí lo vimos, ¿no? De la omnipresencia de Dios vimos el punto número uno, ¿o no? Ah, bueno, entonces vamos a empezar ahí, yo creí que era más. Voy a comenzar desde el principio retomando y llegamos al punto uno, ¿está bien? La omnipresencia de Dios significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Dijimos que la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la inmensidad de Dios, que tienen similitud, la diferencia es que la omnipresencia de Dios tiene relación, por eso se llaman atributos de ¿qué? De relación. Es decir, porque tiene relación con sus criaturas, con lo creado que somos nosotros. Así que está en todo lugar y al mismo tiempo Él está aquí con nosotros ahorita en esta reunión y en todas las reuniones que haya en China, en Japón, en todo el mundo, en sus idiomas, ahí está el Señor presente. Eso es lo tremendo de nuestro Dios, ¿verdad? Híjole, ¿cómo le hace? Pues Él es Dios. Ya un día se lo preguntarás cuando estés en el cielo, o a lo mejor cuando estés ya lo vas a entender todo, que no vas a ocupar preguntarlo, ¿no? Ahora, así es de enorme el dominio que puede ejercer Dios en todo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos muy en paz aquí estudiando la palabra de Dios sentados y a lo mejor allá en un país está habiendo conflicto, está habiendo guerra en ese país y hay gente que conoce a Dios y está viviendo la situación difícil ahí, pues ahí está Dios, ahí está presente. Como lo está con nosotros, está con la gente. Claro, la manifestación de Dios es distinta. Aquí se manifiesta de una manera de acuerdo a lo que necesitamos, pero allá, por ejemplo, en un conflicto, Dios se manifiesta de una forma más poderosa para guardar y proteger a los suyos. Por eso, mis hermanos, cuando decimos cuál es este poder que ejerce Dios en todo lugar y en todo tiempo, es por eso que nosotros decimos que Dios tiene el control de todo. ¿De cuánto tiene el control Dios? De todo. Dios está presente en todo tiempo, de manera que Dios no tiene ataduras ni limitaciones. Voy a repetirlo, Dios está presente en todo tiempo, de manera que Dios no tiene ataduras ni limitaciones. Imagínense que qué bonito es aprender esto, ¿no creen ustedes? A ver, ¿cuántos creen que esto es muy padre aprenderlo? Los que tienen hijos o tenemos hijos, por ejemplo, que están estudiando y que están en la escuela ahorita en este momento, tú estás en paz porque estás confiada. ¿En quién estás confiada? En Dios. Yo tengo un hijo ahorita lejos, está en Canadá, no puedo trasladarme en un ratito, pero sin embargo, yo estoy confiado en ese Dios que tenemos, que está en todo lugar y estoy seguro que está allá con él y que lo va a ayudar a todo lo que él tenga para su vida, ¿no? Entonces así es, todos los movimientos, todos, de toda la creación, sea el cielo y sea la tierra, todos los movimientos de toda la creación, sea el cielo y sea la tierra, están al alcance de su vista. No hay nada oculto para Dios.
Así que mis hermanos, imagínense la confianza en la que usted y yo debemos resguardarnos de nuestro Dios. La maldad se puede mover a 1000 por hora, la maldad puede crecer impresionante, pero nosotros tenemos un Dios que está en todo lugar, que ve los movimientos de arriba en el cielo, de la tierra y aún debajo de la tierra. Él conoce todo movimiento que hay. Así que Él está viendo todas las cosas, y por eso tenemos que tener esa seguridad, de ese resguardo, de esa protección, de ese cuidado de Dios. No se preocupe más, no se angustie más, confíe en su Dios, conózcalo más y entienda que no hay nada oculto para Él, nada, absolutamente nada. Jeremías 23, versículo 23 y 24. Jeremías 23, versículo 23 y 24. ¿Lo tenemos? Cuando esté listo me dice, ¿estamos listos? Ok, dice ahí, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Qué llena Dios? Imagínese, es decir, piense un poquito, piense tantito y medite tantito en ambos atributos. El que aprendimos como atributo absoluto de Dios, que es su inmensidad, que todo está dentro de lo que Él es, no Él dentro de lo creado. Todas las cosas son parte de Él. Él está, su ser es, llena todas las cosas. Entonces piense tantito, si Dios llena todas las cosas y su omnipresencia, esta relación de las dos cosas, donde dice que Él llena el cielo y la tierra, ¿podrá haber algo, hermanos, entonces donde Dios no pueda escucharnos y no pueda atendernos? ¿Podrá haber algo? No. No, esto me debe de ayudar para tener un aliento y no sé cómo decirlo, no tanto alentado, sino bien entusiasmado de llevar mi vida. No sé tú cómo te puedas sentir con esto, ¿no? Pero a mí esto me alienta, me da una energía que digo, ¡ay, Señor! Vámonos a dar el nuevo día, ¿verdad? Hasta que llegue la noche, porque se va rápido. Ahorita vengo aquí y cuando menos me lo espero ya llegó la noche y llego a mi cama y a dormir muy a gusto como un bebé, ¿verdad? Amén. Si alguien no está durmiendo bien, al final vamos a orar por usted para que el Señor le traiga esta paz que se necesita para descansar. En estos textos también, mis hermanos, que acabamos de leer, como el de Jeremías, deberían de crear en nosotros un temor tan reverente ante Dios, de vivir y de conducirnos en una manera santa delante de Él. Porque si me da aliento, me da entusiasmo, me da vigor el saber que Dios, cuento con Él en cualquier instante, en cualquier momento, en donde quiera que esté, si voy en el avión, si voy en el barco, si estoy nadando, si estoy en la playa, si estoy trabajando, donde esté, sé que cuento con mi Dios. Bueno, también debo de saber que ese Dios omnipresente, no hay cosa de mi vida que Él no lo vea. No lo hay. Todo lo que tú hagas, Dios lo ve. Grábatelo eso, todo. Si vas a hacer algo malo, Dios te está viendo. Por eso, ¿qué es un temor? Temor significa, mis hermanos, estar conscientes que Dios nos está viendo siempre. Y entonces nos detenemos a hacer lo malo, nos detenemos a hacer lo incorrecto y nos enfocamos en hacer y vivir en una manera santa como a Él le agrada, ¿no? Fíjense cómo se entrelazan los atributos de Dios. Ahorita yo estoy relacionando el atributo de la omnipresencia de Dios con la santidad de Dios, que ya lo vamos a ver en sus atributos morales. Aquí está esta relación tan importante. Vamos a este primer punto entonces, de la omnipresencia. La omnipresencia de Dios nos ayuda,
La omnipresencia de Dios nos ayuda para entender claramente que Dios tiene el control, de todas las cosas. ¿Qué pasa si un cristiano sabe esto? ¿Qué pasa si un cristiano sabe esto y en un momento de difícil, de una situación complicada que se le vino y lo vemos todo turbado, todo preocupado, desconfiado? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué está mostrándonos ese cristiano? A ver, ayúdenme. ¿Qué está mostrándonos ese cristiano en ese momento? Ya conoce lo que acabamos de hablar. ¿Qué pasa? Que le hace falta dos cosas. A ver, ayúdenme a transmitirlo porque no alcancé a ir hasta allá. A ver, es incredulidad, falta de fe. O sea, fíjense qué importante es cuando yo conozco algo, lo necesito llevar al terreno de la práctica. Es decir, ahora sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando ya lo sé que tiene el control de todas las cosas, necesito aplicar eso cuando vivo momentos difíciles o no difíciles, como sea. Debo aplicarlo en mi vida, todos los días. Todos los días. Él tiene el control de todas las cosas. Grábatelo. Dios tiene el control de todas las cosas. Señor, ¿verdad? Estoy en la prepa. Y voy a poner el ejemplo mío. Estoy en la prepa y resulta que aquel maestro, porque supo que era cristiano, me reprobó, me va a hacer repetir la materia en la tarde. Yo ese tiempo tenía que trabajar, me complica las cosas, pero ahí es donde se aplica este principio. Cuando uno conoce a Dios que es omnipresente, su omnipresencia me debe de ayudar, dije aquí claramente, para entender que Él tiene el control. Si eso pasó, es seguro que Dios tiene el control de esa situación y algo bueno va a hacer Dios. Amén. Y lo hizo. En aquel tiempo, te estoy hablando cuando tenía 18 años, estaba en quinto de prepa y acababa de conocer al Señor. Así lo hizo el Señor. Tomó el control de todas las cosas. Esto entonces nos debería mover a varias cosas. El saber que tiene control de todas las cosas nos debería mover a varias cosas. Por un lado, el tener toda la confianza que Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿Cuánta confianza? Por ejemplo, estoy pensando en un hijo de 10 años. Tú y tu esposo están súper preocupados porque él perdió su trabajo, las cosas están difíciles, no hay mucho dinero. Pero el hijo de 10 años, cuando va a la escuela, regresa de la escuela, él no va a llegar bien preocupado para comer. ¿Verdad que no? Él va a llegar bien confiado que tú le vas a dar su comida. ¿Sí o no? Fíjense que qué bonito el corazón de un niño, ¿no? Por eso dice Jesús que debemos de ser como, en ese sentido, no de malicia, en ese sentido deberíamos de confiar en Dios. Nosotros deberíamos poner toda nuestra confianza de tal manera que Dios, como nuestro Padre, nosotros debemos estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra situación. No debemos alarmarnos. Por ahí mi suegro, me acuerdo, me encantaba esta frase que él siempre usaba. Cuando compramos la casa, mi esposa y yo, donde vivimos hoy, por ahí hubo un momento difícil y él, me acuerdo que nos decía: no pasa nada. Y hagan de cuenta que estas frases como que las oigo de mi Padre Celestial. Hey, no pasa nada. ¿Por qué te angustias tanto? ¿Por qué te preocupas? No pasa nada, yo tengo todo el control. ¿Pueden oír esa voz de Dios? Así es, mis hermanos. Confiados, no alarmados, como si no supiéramos que Dios no conoce, no sabe. Él lo sabe.
Él lo conoce, por eso dice Romanos 8:28. Aquí es donde entendemos más la aplicación de este tipo de versículos, ¿no? Romanos 8:28. ¿Lo tienen? Dice, y sabemos, la primera parte, sabemos, es decir, ya no desconocemos, ahora lo sabemos, que a los que aman a Dios, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Esto es para ti entonces, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántas? Todas. Así que ya no se preocupe, ¿verdad? Descanse. Mire, yo así en diciembre me acuerdo, vine a la reunión, no sé si alguna vez les he platicado esto, pero una vez vine a la reunión de novios, era casi a mediados de diciembre. Tuvimos la última reunión de novios, salimos inclusive tarde, tomé mi camioneta y al darle vuelta aquí en el retorno del puente por arriba, en cuanto le di vuelta, ¡pum!, me tronó mi caja de velocidades. Y entonces ahí me quedé parado esperando las 11. Le hablé al seguro para la grúa y que se iban a tardar 1 hora para llegar. Y bueno, yo estaba ahí meditando en mi asiento de camioneta y dije, bueno, Señor, está bien. Era el único vehículo que teníamos en ese momento, ¿no?, disponible. Entonces dije, bueno, pues hay que se mueva mi esposa en Uber y yo en camión, no pasa nada, gloria a Dios. Llegó, como ya conozco a Dios y sé cómo se las desgasta el Señor en situaciones que cuando descansas en Él y confías en Él lo que hace, entonces pues ya me fui en la grúa, dejamos la camioneta, al día siguiente pensé a quién se la iba a llevar, había un mecánico muy amigo mío y bueno, ahí fui, le dejé la camioneta. ¿Saben cuánto duró? Que es casi 3 meses resguardada. Pero una vez que la entregué, en esa misma semana, Dios puso en el corazón de un hermano de la iglesia, Dios se lo puso. Oye, hermano, el Señor me dijo que ocupabas vehículo, toma, aquí está, yo tengo 2, mi esposo y yo ya nos pusimos de acuerdo, te queremos prestar nos prestaron un carro por el mes de diciembre. Dijimos, qué bendiciones, Señor no quiere que andemos en camión, ¿verdad? Pasó diciembre y luego en diciembre pues yo lo vi al hermano que lo ocupaba y me daba pena. Dije, hermano, me da pena, toma, te regreso tu carro, tú lo ocupas más que yo, no pasa nada, yo me muevo muy a gusto. Mi esposa, si algo se ocupa mover, pues ahí ya Dios la bendecirá. Mi hijo que estaba en Reynosa, que estaba por venirse en enero, fíjese, en diciembre, casi a finales, Dios lo bendijo y se pudo hacer de su carrito, y así que se vino desde Reynosa para terminar su especialidad, la subespecialidad aquí, y ya venía con otro carro. Dijimos, mira, ya tenemos uno más, gracias a Dios, ¿no? Ya llegó un carrito más. Y luego en enero otro hermano me prestó otro carro. Y ahí estamos en enero en ese otro vehículo. Señor, pues que esté ya la camioneta lista. No estaba porque el Señor tenía planes mejores. Y en febrero de repente llega un hermano y me dice, vengas hermano, vamos a ir porque el Señor puso en nuestro corazón. Y nos sembraron, digo, no todo, yo puse una parte, pero un carro. Ahí traemos otro carro, ya hace el segundo. Fíjese cómo es Dios. Dios tiene el control de todo, ¿sí o no? Fíjese cómo debemos estar en paz, no preocuparnos, no angustiar. Ay, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y qué? No, ya tranquilo, ya has vivido tantas cosas, ¿sí o no? Así que mis hermanos, ¿de qué nos preocupamos? Pase lo que pase, haya terremotos, haya cambios climáticos, la luna se derrita, el sol se apague, con todo eso usted y yo tenemos que estar confiados en Dios. Ya no los oí en el amén, ¿verdad? Ay, hermano, va a pasar todo eso. No se preocupe. 2, la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios nos ayuda a tener confianza y descanso en toda necesidad
sabiendo que Él responderá a su tiempo. Voy a repetirlo. Nos ayuda a tener confianza y descanso en nuestra necesidad, sabiendo que Él responderá. ¿Cuándo? Hay un tiempo de Dios para responder, eso sí, mis hermanos. Si tú te desesperas en ese tiempo, porque ¿qué pasa cuando uno se desespera en un tiempo donde estamos pasando algo y que decimos, tengo que hacer algo? Bueno, si tú eres una persona hiperactiva, perfeccionista, etcétera, 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 en tu carácter, que necesitas trabajar en todo eso, y no sabes esperar, tú dices, no, es que hay que moverse, hay que hacer cosas, y empiezas a tomar decisiones. ¿Sabes qué va a hacer Dios? No te va a sorprender, te va a dejar, porque no es así. Tenemos que dejar que Dios obre. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, seguir haciendo, trabajar, si es estudiar, si es prepararnos en las cosas que Dios quiere, si es servirlo. Eso no tenemos que dejar de hacer nada de eso. Confiados en su tiempo, cosas nuevas Él hará. En su tiempo, cosas nuevas Él hará. ¿Quién? Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29 y 30. Es una oración del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29 y 30. ¿Cuántos de ustedes, ya que leamos, van a decir, esta es mi oración, ¿no? Dice aquí Salomón: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo, de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Fíjense qué oración hizo Salomón, ¿verdad? Salomón está haciendo una oración de confianza y de descanso en Dios sobre toda necesidad. Y así debemos estar nosotros conscientes. Tenemos que aprender, mis hermanos, a quitarnos ese pensamiento de nuestra cabeza de decir Dios oye a unos y a otros no los oye. Hay que quitarnos eso. Dios escucha a todos. ¿A cuántos? A todos. Dios escucha a todos porque todos somos sus hijos. Todos, a menos que tú no hayas nacido de nuevo, entonces a lo mejor ahí podría haber una complicación. Pero si tú eres un hijo de Dios y tú sabes que eres un hijo de Dios, tú debes tener la confianza que Dios te escucha tu petición, que Dios oyó tu petición, lo que tú clamaste a Dios, Dios lo escuchó. Pero aquí entra una pregunta: qué difícil, mis hermanos, es esperar en tiempos de aflicción. Es bien padre, ¿verdad? Cuando todo está, el cheque llegó mayor, la alacena está súper llena, el refri, wow, ¿verdad? Ahora pude ir ahí a Sam's y el Señor me bendijo con un carro hasta llenito y todo está. Qué padre es ahí estar bien tranquilos. Pero que cuando a alguna cosa, mis hermanos, ahí tenemos que tener confianza. Dios nos va a permitir pasar cosas, no piense que no, porque es parte, las pruebas son parte, por un lado, de que conozcas a Dios, porque Él desea que lo conozcamos, y por otro lado, para forjar más nuestra fe. Se ocupa. Si no pasamos las pruebas, ¿cómo sabemos que nuestra confianza está bien en Dios? La confianza genuina se conoce cuando se es probada, lo dice Primera de Pedro, ¿no? Vayamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ahí lo dice. ¿Lo tienen?
Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba nuestra fe. ¿Qué va a ser sometida a prueba? Nuestra fe. Así que nunca pida lo que algunos piden. Algunos piden y dicen: Señor, no me metas en pruebas. No. Si usted ora así, déjeme decirle desde este momento, usted está orando mal. No puede orar a Dios que le quite las pruebas, porque mire lo que dice. Aquí estamos, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Quiero que tú comprendas lo que la Biblia dice. ¿Qué quiere decir mucho más preciosa que el oro? ¿Qué quiere decir? Fíjense que tener fe en Dios es algo que no se puede obtener con todo el dinero del mundo. Es más, el que tú tengas fe en Dios y que tu fe sea aprobada, déjame decirte una cosa, ni siquiera Carlos Slim con todo su dinero puede llegar a tener lo que tú tienes. Eso es lo que significa, mucho más preciosa que el oro. Tenemos que valorar lo que tenemos, una fe, una confianza en nuestro Dios, porque por medio de esa fe le podemos conocer. Por medio de esa fe estamos aprendiendo que Él es omnipresente y nos ayuda en nuestras necesidades, que nos va a responder en su tiempo, ¿verdad? Así es como aprendimos en este punto. Mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Tu fe tiene que ser probada en fuego. El oro se prueba en el fuego para ver si es genuino, para ver de qué calidad es el oro. Así la fe tiene que pasar por el fuego para ver si es genuina, para ver de qué calidad es la fe que tenemos. La prueba, mis hermanos, nos hace darnos cuenta a nosotros en primer lugar, no a Dios, porque Dios lo sabe, pero la fe nos hace darnos cuenta a nosotros de qué calidad es nuestra fe, en qué grado se encuentra la fe. Amén. Para eso es necesaria. Pero nunca se te olvide que aunque sea difícil esperar en los tiempos de aflicción, es importante tener en nuestras mentes el conocimiento de la palabra de Dios y saber que Dios nos va a ayudar en la prueba. Dios nos manda la prueba no para destruirnos, acuérdense, sino para que lo conozcamos y para que nuestra fe sea forjada, fortalecida, fuerte, cada día más. Imagínense, ¿verdad? Que el Señor me hizo pasar 4 años de tan dura situación, perdiendo la vista, 4 años, para que luego ya que lo pases y luego después viene otra pruebita y no aguante. ¿Qué pasó, Checo? Para eso fue esa prueba, para que ya las siguientes ya tú no les hagas caso, sino entiendas que si en 4 años no te dejé, no te abandoné y tú no hiciste nada, yo lo hice todo, no te hice que perdieras tu casa, tus hijos no dejaron de estudiar, mira ahora ya tus hijos son profesionistas los 3, ¿ves? Ahora con esto todavía te pones así. ¿Se fijan? ¿Qué Dios espera? Que a través de ese fuego la fe salga más fuerte, más sólida, para que cuando vengan otras pruebas ya te rías. A ver, ríase tantito, aunque sea. Regálame una sonrisa. Eso. Salmo 5, verso 3. Alguno dice: ay, sí, pero reírse cuando uno está en pruebas no se ríe uno. No, pero hermano, la prueba te va a enseñar a reírte, a gozarte, pues, para que lo entiendas, ¿no? Salmo 5, verso 3. Dice el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y cuál es la última palabra? Esperaré. Este es un canto que cantamos. Esperaré, esperaré. ¿Se acuerdan? Entonces, Señor, dígale: enséñame a esperar. Enséñame a esperar,
que sepa esperar, ¿verdad? Esto no es como las Maruchan que las compras en la tienda, llegas a tu casa, la metes al microondas, ya está lista. Pero esa comida es chatarra, ¿verdad? Dios no quiere fe chatarras, Dios quiere fe genuinas, firmes. Isaías 40:31. Isaías 40:31. ¿Listos? Pero los que esperan a Jehová, solo los que esperan, ¿qué va a pasar con sus vidas? Nuevas fuerzas tendrán. Dice que, ¿qué entiende usted aquí por esto? A ver, vamos a pensar, ¿qué entendemos los que esperan en Jehová? Nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué entendemos? ¿Qué pasa cuando a uno se le acaban las fuerzas? ¿Qué pasa cuando estás pasando un problema tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que llegas a decir, ya no puedo más? ¿Alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Sí o no? Ya no podemos más, ya no hay que hacer, ya no tengo más fuerzas, ya no tengo más vigor, ya no puedo más. Y el Señor dice, qué bueno, mijo, qué bueno, mija, que ya no puedes más, porque ahora soy yo el que puedo en tu lugar. Porque mientras tú decías que podías, no me daba chance de hacer cosas. Pero ahora que ya no puedes, ahora que ya no hay fuerzas, qué bueno que me das la oportunidad. Porque los que esperan, los que saben esperar en Dios, van a tener unas nuevas fuerzas, nuevo vigor, miren, hermanos, esto pasa porque pasa, sucede porque sucede, se los digo de a veras. Cuando yo pasé la situación de mis ojos, los primeros 4 meses fueron tan difíciles para mí, fueron tan complicados. Aunque era un pastor y enseñaba la palabra de Dios y conocía mucho de Dios, me falló la fe. Los primeros 4 meses. Y Dios me llevó hasta que mis fuerzas se acabaran. ¿Hasta dónde? Se acabaran mis fuerzas. Yo no podía más. Yo ya no podía. Decía, Señor, no puedo más. Pero ahí el Señor tomó el control y me dio nuevas fuerzas. Esas nuevas fuerzas, llegó un momento en que mi hermano, después de esos 4 meses, como que me vino un vigor de parte de Dios. Bueno, no le voy a hablar todos los detalles porque ya lo he hablado, pero para aplicarlo en este sentido, vino como un vigor nuevo, unas fuerzas nuevas de parte de Dios, de tal manera que mi fe volvió a tomar fuerza. Y entonces yo dije, Señor, está bien, si me quedo en la calle no importa, no puedo trabajar, no importa, pero tú no me vas a dejar, tú no me vas a abandonar, seguro me vas a dar una mejor casa. En fin, vino un nuevo vigor en la fe y pude levantarme de esos 4 meses difíciles. Llegó, eso es lo que significa vigor. Tu fe con nuevas fuerzas, con nuevas esperanzas, con nueva confianza, de tal manera que estás seguro que Dios no te va a dejar. Y no me dejó. No me dejó, hermanos. La experiencia fue maravillosa porque Dios hizo más cosas que las que yo podía haber hecho con todas mis fuerzas. Ese es el Dios que tenemos. ¿Cuánto le dan gracias? Ahí está. La tercer principio de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios nos ayuda también. Nos ayuda su omnipresencia para no tratar de ocultar nada de nuestras acciones de pecado. Fíjense lo que estamos aprendiendo, la omnipresencia de Dios, que ya sabemos que Dios lo ve todo y lo conoce todo, en todo lugar, en todo tiempo, no hay cosa que podamos ocultarle a Él. Por eso decimos que el saber esto de su omnipresencia nos ayuda para nosotros no tratar de ocultarle nada de nuestras acciones de pecado, nada, no podemos, porque Dios lo sabe y tú estás consciente que Dios lo sabe. Mis hermanos, Dios nunca va a tolerar ni a pasar por alto nada de nosotros.
ni aun de sus siervos más cercanos, nada, no va a permitir, siempre va a tratar, todo lo va a sacar a la luz. El propósito de Dios de esto, mis hermanos, es que nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, lleguemos a arrepentirnos de eso y lo cambiemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, si tú algo estás haciendo en este momento que no es bueno a los ojos de Dios, deja de hacerlo, arrepiéntete. Toma un giro ahí en tu vida, ofréceselo a Dios. Si te está costando mucho trabajo, ve con Dios y pídele a Dios que te ayude. Él va a ayudarte si tú de corazón sincero se lo estás pidiendo. Él va a darte la mano para que puedas dejar de hacer eso que no está bien delante de sus ojos. Eso es muy importante, mis hermanos. Es mejor eso a que Dios luego lo saque a la luz y no como el programa ese, pero nos ventanee, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría que Dios los ventanee? Así como lo hizo con David, que venga un profeta Natán y luego después saque a la luz, tú eres ese hombre. Yo no quiero eso, ¿tú? No lo soy. Bien. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo? Ahí en Primera de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes 5, está esta historia. Que Naamán, un jefe del ejército de Siria, era leproso, vino con Eliseo porque una hebrea sierva trabajaba en su casa y le dijo: hay un profeta ahí que puede sanarte, ¿por qué no vas ahí con él? Va con él. Eliseo no lo recibe, ¿verdad? Le manda a decir por su siervo que vaya y se meta al río Jordán 7 veces y iba a ser limpio de la lepra. Bueno, con todo y tratando de oponerse este hombre, va y se mete, Dios lo limpia, y cuando queda limpio, él viene agradecido y le ofrece presentes a Eliseo. Y Eliseo rechazó los presentes. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo rechazó los presentes que le ofrecía Naamán? Porque el ofrecerle los presentes a Naamán era porque Naamán creía que el que lo había sanado era Eliseo y no Dios. Y Eliseo, al rechazar los presentes, le estaba diciendo a Naamán: yo no te sané, el que te sanó es Jehová de los ejércitos, Él es el que te sanó. Y bueno, va de regreso a Naamán, pero su siervo Giezi, como que cuando vio que su amo Eliseo había rechazado eso, dijo: ay, qué tonto, pues si se hubiera mochado conmigo. Y entonces él fue detrás de Naamán y le dijo: oye, Naamán, fíjate que me mandó mi amo, llegaron unas visitas y siempre sí ocupamos algo. Y entonces dice que le dio unas barras de plata, vestidos bien costosos. Le entregó varias cosas y Giezi vino y las ocultó pensando que nadie lo había visto. ¿Quién lo vio, mis hermanos? Y luego Eliseo era un profeta, imagínense, Dios le dio el don del conocimiento profundo. ¿Sabían ustedes que hay quienes Dios les da este don? ¿Sí lo sabían? Y Dios muestra el corazón de una persona. Pues Dios se lo mostró a Eliseo. Y entonces cuando viene Giezi le dice: oye, ¿dónde estabas? Y aquel le dijo mentiras. Le dijo: no es verdad lo que me estás diciendo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué mentiste? Y entonces la lepra de Naamán, ¿saben a quién le vino? A Giezi. Dios lo sabe todo, mis hermanos. No podemos ocultar nosotros nada. Nunca, 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 no podemos. Ahí está Ananías y Zafira, que se habían puesto y se habían comprometido con el Espíritu Santo de dar la propiedad que tenían, toda la propiedad, traerla a los pies de los apóstoles. En Hechos capítulo 5 también está este ejemplo. Y entonces dice que cuando la venden, solo traen una parte de este dinero, no todo, una parte. Y entonces Pedro, que Dios le da también este don de revelación que se les conoce, don de ciencia o de conocimiento profundo, donde Dios te muestra la vida y el corazón de una persona. Entonces les dice Pedro: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y en este caso hubo muerte, murió Ananías y murió
murió Zafira. Fue algo muy drástico al principio de la iglesia. Y se ocupaba, mis hermanos, porque era el inicio de la iglesia. Si hoy hiciera Dios lo mismo, estaríamos vacíos no habría tantos maestros ni tantos alumnos. Ahora sí, Gluck. Pero seamos como debemos de ser, amén. No guardar nada. Su omnipresencia me debe de ayudar para tratar de no ocultarle nada de mis acciones. Señor, ayúdame. Amén. Evitemos las consecuencias. Otro punto, que es el último punto de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios nos ayuda. La omnipresencia de Dios nos ayuda para sacarle provecho a toda situación que Dios nos permita pasar. Eso es lo que Dios espera que tú y yo aprendamos cuando le conocemos. Cuando llegamos a conocer a Dios y a entender a Dios, Dios espera, sobre todo en esta área de la omnipresencia de Dios, Él espera que tú y yo le saquemos provecho a toda situación que Dios nos permita pasar. Sácale provecho, sácale jugo, como decimos aquí en Jalisco, ¿verdad? Todo lo que puedas sacarle de provecho, sácalo. Imagínense en Juan 11:21. Miren lo que le dijo Marta a Jesús. Juan 11:21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego después con María, en Juan 11:32. Cuando llegó a donde estaba Jesús, María al verle se postró a sus pies diciéndole, igual que su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús, aquí dice, ¿qué hizo Jesús? Lloró. A ver, imagínate que ya conoces a Jesús, ya sabes quién es Jesús, y lo tienes enfrente de ti, ante una situación de tu vida, donde tú estás sufriendo mucho, donde estás pasando un dolor muy fuerte, has estado llorando por días, por noches enteras. Ahí está enfrente de ti Jesús, y al mirarte comienza a llorar. ¿Cómo sería esto para ti? ¿Cómo sentirías? Híjole, mi Señor está compartiendo mi dolor. Mi Señor está compartiendo mi pena, mi sufrimiento. Esto hace Dios, esto hace Jesús por nosotros. Jesús no ignora, mis hermanos, cuando sufrimos. Jesús no ignora el dolor que pasamos, no lo ignora. De verdad, créamelo, no lo ignora. Él comparte el dolor, Él comparte el sufrimiento con nosotros. No se queda ahí, claro, pero Él lo comparte. Por eso tampoco, mis hermanos, es correcto cuando alguien de nosotros muy conocido, cercano a nosotros, está pasando una situación muy fuerte y vemos llorar y llorar y llorar, y luego tú llegas como una AK-47, ¿verdad? Y empiezas no, es que eso es falta de fe, eso es no confiar en Dios, eso es, espérame. Tranquilo. Si tú estuvieras en esa situación, te aseguro que no quisieras que te ametrallaran de esa manera. Si tú estuvieras en esa situación, yo creo que tú deberías aprender lo mismo que Jesús. Y Jesús lloró. Comparte el dolor, comparte el sufrimiento.
A lo mejor Dios te ha dado una fe mejor que esa persona, pero que esa fe no te lleve a juzgar y a criticar y a señalar, porque a veces eso hacemos, mis hermanos, de verdad. A veces nos cometemos esta clase de errores, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si vemos a una pareja que le están batallando con su bebé, pero vemos a la otra que no, y luego, no, pues es que esto y aquello, y empezamos a sacar la AK-47 y cometemos un gravísimo error y dañamos en lugar de ayudar. Tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que aprender a tener el corazón como lo tenía el Señor Jesús. Eso es lo que Él quiere. Para eso nos enseña quién es Dios. Vamos a seguir, verso 36 de Juan 11. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía fíjense, empiezan ahí los juicios, las críticas, ¿verdad? No podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. No falta la gente, ¿no? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús que se hiciera? Quiten la piedra. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros: quita la piedra. Quita la piedra del juicio. Quita la piedra de criticar, de murmurar. Quita la piedra que impide que este hombre sea levantado. Falta de fe, incredulidad, no sé cuántas cosas pudiera estar estorbando. Quita la piedra. Así lo dijo Jesús: quiten la piedra. Y luego Marta, mire, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es el cuarto día. Esta mujer, Jesús le había dicho a ella: mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva, si cree en mí, nunca morirá. Y Marta le dijo: Señor, creo. ¿Y ahorita qué está pasando? ¿O crees o no crees? ¿O confías o no confías? Pobrecita de mi madre, me acuerdo, hubo un tiempo que le batallaba cuando empezó a conocer al Señor, y ella era muy preocupona, y era una área muy difícil en su vida. Y yo le decía: mamá, es que debes descansar en Dios, debes de confiar en Dios, poner todo en las manos de Dios, no te preocupes. Y le costaba trabajo y decía: sí, ya, voy a confiar en Dios. Pero luego al día siguiente otra vez estaba preocupada. No, es que eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí me pasó una experiencia que espero nunca lo permitas pase en tu vida. Yo tenía 3 años de casado y pasamos una situación difícil ahí en cuestión económica, mi esposa y yo. Yo estaba sirviéndole a Dios medio tiempo, yo no estaba de tiempo completo. Me había puesto de acuerdo con mi esposa porque siempre había este deseo de servir a Dios en mi corazón, y entonces habíamos confiado que el medio tiempo que yo trabajaba iba a ser suficiente y que Dios iba a proveer, pero no estaba siendo así. Estaban pasando situaciones difíciles en lo económico. Entonces yo una noche, desesperado, una noche me puse a pelear con Dios. Toda una noche yo estaba ahí orando y le decía: Señor, ¿cómo es posible? Si tú has visto mi corazón, he tratado de ser un buen esposo, he tratado de ser un buen padre, he dedicado mi vida a ti, la he guardado para ti, te he estado sirviendo de esta manera, y mira cómo me está yendo, y estamos pasando por esto, y tú no provees, tú no suples. Y entonces yo estaba pero enojado, ¿verdad? Créamelo, bien enojado y peleando con Dios. Mientras yo peleaba con Dios en ese tiempo, vivíamos así de enfrente de uno a otro, la hermana de mi esposa, que es la esposa del pastor Toño Ortiz, y nosotros vivíamos en unos departamentos así enfrente. Entonces cuando yo estaba peleando en mi depa allá con Dios en la noche que Dios levanta a mi cuñada, a Leti, escribe, y empezó ella a escribir en una hoja. Pero dice mi cuñada que cuando ella empezó a escribir todo lo que Dios le estaba diciendo, empezó a llorar, porque era muy fuerte la carta. Y entonces dijo: Dios, ¿y para quién es esta carta? Y le dije: para el que vive enfrente.
para mi cuñado, si yo lo conozco, yo sé cómo es él y está muy fuerte, tú pégasela ahí en la puerta antes de que se vaya temprano a trabajar, ahí se la pones. Y me la puso en un sobre, pegada en la puerta. Entonces, al día siguiente, en la mañana, cuando yo me voy a trabajar, después de haber discutido tanto con Dios algo, veo el sobre. ¿Qué cree que pensé? Ah, llegó la bendición. Tanta fe que tuviste que seguro te va a llegar la bendición. Entonces agarré el sobre y vi que no venía más que la bendición, que era una carta. La abrí y no me pude ir en ese instante a trabajar, porque la verdad el Señor traspasó como una espada mi corazón. Pero quiero que recuerde lo que me dijo. 3 veces me dijo: yo no soy un mentiroso. 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él me había dicho que iba a hacer, lo iba a hacer. Lo que yo necesitaba era confiar en lo que Él me había dicho. Amén. Así que, mis hermanos, cuando tú y yo desconfiamos en Dios, es como si le estuviéramos diciendo: eres un mentiroso. Y Dios no es ningún mentiroso. Amén. Que el Señor le bendiga.